Bueno, ayer te compartíamos el dato de la inflación cercano al 4% y vamos a ir detallando aquellos productos que subieron o que no subieron tantos. Uno de esos rubros tiene que ver con la carne. Claro, porque tan solo aumentó un 1,7%. Entonces, de esta forma, los consumidores pueden acceder mucho más a estos cortes de carne, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos había bajado mucho el consumo. La mala es que se prevé aumentos para más adelante, pero ya estamos en comunicación con Eugenia Brusca, titular del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Eugenia, buenas tardes. Nahuel Crescenzo Martínez te saluda. Gracias por esta comunicación. Hola, Belén y Nahuel, ¿cómo andan por el estudio? Bien, con la información de que la carne no aumentó tanto, 1,7%, y esto es alentador al menos para los consumidores, porque en su momento había bajado y mucho el consumo per cápita, pero con estos valores que se han mantenido dentro de todo, bueno, es accesible ahora poder ir a la carnicería. Sí, no solamente cayó el consumo de carne vacuna durante los primeros 6 meses del año, sino que es a nivel generalizado en lo que es la economía, ¿no? Eso vale aclarar. No solamente la carne vacuna se vio influenciada por los altos niveles de inflación principalmente, ¿no? Hoy festejamos este 4%, que sigue siendo un número muy alto, pero frente a diciembre, que claro, todos se nos puso piel de gallina, es un número alentador, que no es gratis. Esa inflación tan grande nos va deteriorando lentamente el poder adquisitivo del salario. Y en el mes de julio nosotros desde el IPCBA hemos registrado un incremento en promedio en AMBA de un 1,7, como bien vos dijiste. Claro. Si vamos al detalle de esos porcentajes, por ejemplo, en carnicerías el aumento fue del 1,3% y en supermercados del 2,5%. ¿Por qué se da esa diferencia? Normalmente siempre existe una diferencia entre la venta de carnicerías y supermercados. Recordemos que los supermercados utilizan muchas veces la carne vacuna como un precio ancla, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo voy a comprar la carne picada, por ejemplo, que es un producto que suelen tener más económico en el supermercado, y de paso agarro una lata de tomate y compro 1 kilo de banana. Claro. Eso se llama un bien ancla. El supermercado, dado que el bien ancla, si la carne vacuna frente a los otros precios había estado tendiendo a subir más que el resto, luego, si quieren, hablamos un poco del 2023, qué había sucedido para que la carne vacuna se mantenga tan baja en el 2023 y ahora sí tienda a estar por encima de la inflación, no como este mes y el mes pasado. El supermercado había utilizado la carne vacuna como este bien ancla. Tendía a tener los precios un poco más económicos que las carnicerías. Bueno, eso se revirtió el mes pasado y este mes, el mes de julio, también, es decir, junio y julio, eso se revirtió, y la carnicería tiene un precio relativamente superior de lo que es la carne vacunada en carnicería. Con 1 kilo de 1 kilo de supermercado compro 1,02 kilos, por ejemplo, hoy en las carnicerías. Eugenia, recién hacías referencia de lo que sucedió el año pasado, un 2023, que fue realmente muy intenso en cuanto a la economía, con elecciones que siempre, lamentablemente, tienen consecuencia directa a los precios también en góndola, y la carne se vio afectada. Que durante el mes de enero, febrero de 2023, el sector ganadero sufre una sequía que no se había dado hace más de 40, 50 años, ¿no? Lo que obligó al productor ganadero a tener que deshacerse de sus animales. Cuando se deshacen de sus animales, obviamente la faena y la producción de carne tiende a crecer, no por una eficiencia en lo que es la cadena de ganados de carne, sino por obligados a tener que deshacerse. Si mato más animales, yo tengo más carne disponible. Sumado eso, sabemos muy bien que el mercado ganadero es oferta y demanda. Mucha oferta, cae el precio, ¿no? Mucha carne en el mercado, cae el precio, o se tiende... En lo que hablamos de la carne vacuna, no cae el precio, sino que se estabiliza. Vieron que hay esas veces que la carne estabiliza, no aumenta ni baja. Por ejemplo, podríamos decir que julio pasado se estabiliza. Bueno, esa estabilización, sumado a la gran cantidad de dinero, de pesos en la economía, por, como bien dijeron ustedes, las elecciones, ¿no? Todos teníamos pesos en los bolsillos y nos quemábamos. Nos quemábamos, nos queríamos deshacer de ellos. Porque no veíamos que hoy el precio seguía aumentando mañana. Bueno, la carne vacuna obviamente
se ve beneficiada porque al haber tanta carne relativamente más baratas que otros bienes, el argentino volvió a comer esos 56 kilos por habitante por año mensuales aproximadamente. Claro, claro, precisamente eso quería consultarte. Del año pasado a este, con un cambio en los precios, un descenso o que no aumentan tanto, ¿hubo un cambio en la tendencia del consumo de los argentinos? ¿Quizás volvimos a consumir los productos o los cortes que el año pasado estábamos relegando? Depende mucho del nivel socioeconómico. Hoy el argentino sigue eligiendo los mismos cortes de siempre. Obviamente todo de la vaca se aprovecha, ¿sí? Recordemos que el principal mercado de la carne argentina es el argentino y nos comemos toda la vaca. Y por ejemplo, si un corte no sale en una carnicería del Gran Buenos Aires, un lomo, por ejemplo, en una carnicería de un nivel socioeconómico bajo, se pica y se transforma en carne picada, claro, ¿no? Y lo mismo sucede en los niveles socioeconómicos altos, ¿no? Un osobuco, una falda, no le sirve al carnicero, lo pica y lo hace carne picada. No es que existe un repunte por corte, todo se consume, claro, se transforma, eso es la carnicería o esos son los supermercados, porque los supermercados tienen la posibilidad de organizar sus ventas, ¿no? Si en un supermercado de alto poder adquisitivo se venden muchos lomos, los trae del supermercado de bajo poder adquisitivo. Claro. Entonces eso integra la media res, que es lo fantástico de la Argentina y del consumo de carne, ¿no? Pero sí notamos, por ejemplo, que si comparamos año tras año, 2023-2024, un promedio en 12 meses, andamos en 50 kilos. Ok, bien, bueno. Si nos vamos mes a mes, los primeros 6 meses del año sí, obviamente se vieron influenciados por este incremento de precios que, como bien recordemos, el 2023 fue muy bueno en precio para el consumidor, pero muy malo para el productor. Claro. Esto se revirtió a partir de este mes. Eugenia, hablamos que aumentó 1,7% los valores en el mes de julio, menor a la inflación promedio a nivel nacional, pero ¿qué va a pasar con los precios más adelante? Porque las proyecciones indican que pueden llegar a aumentar un 6% los cortes de carne. Nosotros estamos viendo que la hacienda se mantiene estable. Okay. Tiene que existir, la hacienda estuvo aumentando estos últimos meses, luego desde diciembre, que ahí sí se vio cómo la hacienda logra recuperar eso perdido durante el 2023, tiende a aumentar muy por debajo de la inflación. Ese aumento por debajo de la inflación lleva a que en algún momento tenga que subir un poquito más, ¿no? Pero si tenemos un consumo que no convalida precios, porque recordemos que recién a partir del mes de julio los salarios comenzaron a ganarle a la inflación, no vemos la posibilidad de que el mercado convalide el precio. Sumado a que nuestro mercado refugio, para decirlo así, el mercado exportador, que por ahí en algunos otros momentos de la historia nos ayudaban a que también ganemos un poco más de plata si el mercado interno no nos generaba, está totalmente planchado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con lo que es el comercio exterior de la carne? El 30% de la producción argentina se direcciona al mercado exterior, el cual el 70% de ese 30% es China. Claro. ¿Qué ha hecho China después de la pandemia? Se quiere asegurar que no le falte proteína cárnica en su dieta. Tienen una reserva para 2 años de proteína cárnica. No necesitan comprar carne, como así lo habían hecho durante los años anteriores, porque ellos tienen ya su reserva. Esto fue una política del gobierno chino luego de la pandemia, cuando los agarró descubiertos, como a todos, ¿no? Sí, claro. Este almacenamiento, gran almacenamiento de proteína cárnica para los chinos, a nosotros nos influye porque no están demandando tanta carne. Entonces tenemos precios de China muy por debajo de los niveles históricos, con lo cual hoy, para hablar en grandes números, aproximadamente $3.000 la tonelada. Recordemos que China es un mercado de bajo poder adquisitivo, le enviamos partes prácticamente que nosotros no utilizamos, lo que se llama como vaca vieja, para ponerle algún nombre, del tipo de carne que le enviamos. Desde el IPCA trabajamos obviamente para que el mercado chino sea un mercado de alto valor adquisitivo, pero es muy difícil ingresar al mercado chino dada la competencia de Australia y Estados Unidos. No nos conocen.
pero bueno, de a poco vamos generando ahí historia. Y también el mercado tradicional. Unión Europea mantiene sus precios en 10.000 euros aproximadamente la tonelada por kilo. El último mes tendió a crecer un poquito, pero no es significativo. Y hoy luego Estados Unidos estamos intentando ahí meternos con mayor cantidad de carne de alto valor adquisitivo, pero Estados Unidos come otro tipo de carne, claro, por lo cual es un nicho prácticamente. Gracias, Eugenia, por tu tiempo y por contarnos cómo está la industria en este momento. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo. Gracias, muy amable.